Pues muchas gracias. Buenas tardes. Antes de nada me voy a presentar para todos aquellos pues que no me conozcan. Me llamo Irene Ortiz Bernat, soy profesora del Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada y tengo el honor de moderar esta última sesión antes de la clausura de este congreso. Como podrán ver en el programa, esta última sesión consta de dos conferencias en las cuales los autores nos van a ofrecer seguro interesantísimas perspectivas sobre el futuro del suelo, el futuro de la ciencia del suelo, y su emplazamiento dentro de las políticas europeas. La primera conferencia lleva por título El Observatorio Europeo del Suelo y la nueva política europea de protección del suelo. Y contamos con la suerte de tener a Ana Payá Pérez, es la que nos va a ilustrar sobre este tema. Ana Payá Pérez ha sido subdirectora de la Unidad de Recursos Territoriales de la Dirección de Recursos Sostenibles del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, responsable de la coordinación de las actividades científicas de la unidad en temas de suelo y ha representado a la Comisión Europea en foros europeos internacionales. Y ahí continúa. Así que, Ana, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y cuando quieras, tienes la palabra. Sabes que cuentas aproximadamente con unos 20 minutos y luego podremos dejar unos minutos a las cuestiones o preguntas que quieran plantear las personas que te están escuchando. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Irene, y buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Jorge Macaix por la oportunidad que me ha dado de presentar el Observatorio Europeo del Suelo aquí en Condegres, y a Arwin Jones, responsable del Observatorio del Suelo, y a todos mis compañeros de la Unidad de Gestión del Territorio del Centro Común de Investigaciones de la Comisión Europea en el norte de Italia, en Ispra, por su constante y entusiasta labor de promoción de la importancia del suelo, tanto en Europa como en los foros internacionales. El Observatorio del Suelo se lanzó oficialmente, se presentó en la Jornada Mundial del Suelo, el 4 de diciembre, el año pasado, y está como un instrumento de apoyo a las políticas europeas del Green Deal. Entonces, ¿qué es el Green Deal? El Green Deal es el Pacto Verde Europeo, es una herramienta a escala continental de lucha contra el cambio climático lanzada por la Unión Europea y que pretende que Europa sea, para el año 2050, el primer continente climáticamente neutro. El Pacto Europeo es la hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible. La realización de este objetivo exigirá que transformemos los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los ámbitos políticos y que logremos una transición justa e integradora para todos. Los suelos son un tema transversal dentro del... Ana, perdona un segundo. Sí, no sé si... Porque el otro día cuando hicimos la prueba tenías una presentación. No sé si la estás compartiendo o esto es una introducción antes de compartir la presentación. ¿No vemos tu pantalla compartida? Sí, es que no la vemos. Por eso... vale. Un momento, yo creía que estaba... No, te estamos viendo a ti, pero no hay problema. A ver. Ahora, Ana. Perfecto. ¿Lo veis ahora? Sí. Ok.
Bueno, estaba hablando del Pacto Verde Europeo, donde los suelos son un tema transversal dentro del Pacto Verde. Los suelos son altamente relevantes para el objetivo sobre el clima al que aspira la Unión Europea, ya que los suelos son la segunda reserva de carbono más grande del mundo después de los océanos. Son muy relevantes para el objetivo de contaminación cero, dado que la contaminación del suelo es una amenaza importante para la salud humana y ambiental. Son muy relevantes dentro de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030, dado que el suelo es el hábitat terrestre más grande y la enorme reserva de biodiversidad que albergan los suelos y los importantes servicios ecosistémicos que brindan. Son un elemento importante para lograr una economía limpia y circular, ya que a menudo son el receptor final de varias corrientes de bioresiduos como compost o estiércol. Y finalmente, los suelos son cruciales para la salud humana. Los suelos sanos proporcionan alimentos sanos y, por tanto, la salud del suelo es fundamental para la estrategia europea de To the Farm to Fork, del campo al tenedor. Más importante aún, se necesita un conocimiento sólido para respaldar las diversas políticas dentro del Pacto Verde Europeo, donde la condición del suelo es de suma importancia. El objetivo principal del observatorio será proporcionar una base empírica sólida para la toma de decisiones y el diseño de políticas para una protección y restauración más eficaz de los recursos del suelo. El apoyo especial a una estrategia temática del suelo de la Unión Europea, revisada dentro de la Estrategia Europea de Biodiversidad, será el núcleo de las actividades del observatorio. El Pacto Verde Europeo propuesto tiene varios elementos que conducirán hacia el objetivo final de un continente climáticamente neutro. Los suelos se mencionan explícitamente en la estrategia From Farm to Fork, de la granja a la mesa, y en los planes de acción de contaminación cero y de economía circular. Y también son muy relevantes para lograr la neutralidad climática para el 2050, preservando y restaurando los ecosistemas y la biodiversidad. El nuevo Observatorio del Suelo de la Unión Europea recopilará datos relevantes para las políticas y desarrollará indicadores del suelo para la evaluación periódica del progreso hacia los ambiciosos objetivos del Pacto Verde. La semana que viene será la semana, el Green Week, European Green Week, donde se habrán presentaciones sobre temas de contaminación de suelos entre el día 1 y el 4 de junio. Por ejemplo, las huellas sucias de la forma mágica, los temas de contaminación del suelo y la relación con la salud humana, quién debe pagar por la contaminación, etcétera, etcétera. Distintos temas, y en este enlace podéis acceder a registraros a la participación esta semana a las distintas presentaciones. Muy recientemente, el 28 de abril, se aprobó la resolución del Parlamento Europeo, donde el Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea la revisión de la estrategia temática de suelos, que databa del año 2006. Hace solo 2 semanas se ha publicado el Plan de Acción Contaminación Cero para una perspectiva de suelo limpio, donde la mayoría de los europeos apoyan la acción contra la contaminación y se cita explícitamente la protección del medio ambiente como muy importante y la contaminación como el problema medioambiental más importante después del cambio climático. La mayoría de los que respondieron a la consulta pública abierta sobre este plan de acción opinan que los actores sociales relevantes no están haciendo lo suficiente y que la Unión Europea y los gobiernos nacionales deben actuar. Por tanto, intensificar la acción internacional, implementar mejor la legislación relacionada con la contaminación, promover la educación formativa, temas que han salido en esta conferencia, e influir en el cambio de comportamiento, se identificaron como las formas más efectivas de avanzar.
Otros temas que se están analizando son las propuestas de objetivos de restauración del suelo que sean jurídicamente vinculantes, es el único modo de realmente restaurar los suelos para que puedan ser financiadas estos proyectos. Se están revisando las directivas de residuos de la Unión Europea, incluidos los lodos de depuradora, el uso de geointeligencia para garantizar el cumplimiento medioambiental y se está ampliando la recogida de datos al interno del proyecto LUCAS, que es el gran proyecto de Land Use Land Cover Survey, que duplicará su alcance también para la biodiversidad. Se está también viendo la inclusión de un indicador de pesticidas del suelo dentro de la directiva Farm to Fork y comprender también que la contaminación del suelo y la salud humana son muy importantes, especialmente se está estudiando el tema del cáncer. La Comisión Europea, a través de Carlos Moedas, entonces comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, invitó a la profesora Mariana Mazzucato a elaborar recomendaciones estratégicas para maximizar el impacto del futuro programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea a través de las políticas orientadas a la misión. Esto resultó en la identificación de 5 áreas de misión, una de las cuales es el suelo. Claramente, la condición del suelo tiene un impacto directo sobre todas las demás áreas de la misión. Por tanto, beneficios mutuos existirán en todas las áreas al tratar el tema del suelo. El papel central de la salud del suelo para tener alimentos sanos y personas sanas ha sido plenamente documentado por la Junta de la Misión sobre la salud del suelo y alimentación. El camino a seguir propuesto por la Junta de la Misión incluye un marco de seguimiento e indicadores para medir el progreso realizado hacia el ambicioso objetivo de garantizar que el 75% de los suelos de la Unión Europea estén sanos en el año 2030. El documento describe todos los detalles sobre sus recomendaciones y hallazgos. La contribución del Centro Común de Investigaciones a este objetivo es la creación del Observatorio del Suelo, que se lanzó el 4 de diciembre del año pasado. ¿Y cuáles son los objetivos del observatorio? Pues el primer objetivo es establecer un sistema de monitoreo del suelo en toda la Unión Europea y que este sistema de monitoreo sea integrado. El seguimiento integrado se convierte, por tanto, en un elemento crucial del observatorio y se establecerá una estrecha colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea. La construcción de un flujo de datos coherente que alimente el marco de indicadores será uno de los principales valores añadidos de esta nueva iniciativa. El observatorio se basará en la amplia experiencia del Centro Común de Investigaciones en temas de suelo. Su sistema actual está basado en la encuesta LUCAS, Land Use Land Cover Survey de Eurostat, donde toma muestras regularmente en 25.000 sitios de monitoreo. Las muestras de suelo se analizan en un solo laboratorio. Sabemos los problemas que hay en el tema de análisis de suelos entre distintos países, distintos laboratorios, etc. Y esto es para evitar errores entre laboratorios y proporcionar datos actualizados sobre el estado de los suelos de la Unión Europea. El Centro Común de Investigaciones ha completado y analizado los datos de los muestreos de los años 2009, 2015 y 2018. Y actualmente está planificando la próxima recogida de muestras, que será en el año 2022, donde el número de ubicaciones de muestreo aumentará a más de 40.000 en todo el territorio de la Unión Europea. La gran cantidad de datos sobre los suelos producidos por LUCAS permite basar las evaluaciones del suelo en Europa, en datos y hechos concretos.
El observatorio se basará en esta experiencia y ampliará aún más la cobertura del suelo Lucas, integrando completamente los esfuerzos nacionales de monitoreo del suelo con el objetivo de desarrollar un sistema integrado de monitoreo del suelo que combine los puntos de observación de los suelos Lucas con los suelos y los sitios nacionales de monitoreo existentes y asistentes y otros futuros, idealmente alcanzando una densidad de 250.000 sitios, 10 veces más que ahora, para la observación de suelos en la Unión Europea. A este respecto, el Centro Común de Investigaciones ha iniciado conversaciones con los Estados miembros y también con convenios como el European Joint Programme, SOIL, y the Alpine Convention, para evaluar las ubicaciones óptimas para las nuevas ubicaciones de muestreo de la encuesta Lucas 2022. Lucas ofrece también mediciones puntuales de una serie de parámetros físicos y químicos, así como del control avanzado de parámetros biológicos y contaminantes del suelo. Esto es particularmente relevante para la Estrategia Europea de Biodiversidad, para la Estrategia de la Granja a la Mesa, Farm to Fork Strategy, y para el Plan de Acción de Contaminación Cero, the Zero Pollution Action Plan. El segundo objetivo es seguir reforzando y ampliando las bases de datos de los suelos disponibles en la Unión Europea. El observatorio basará sus actividades en el centro ESDAC, Centro Europeo de Datos de Suelos, ya existente y que opera desde hace muchos años en el Centro Común de Investigaciones, y ampliará la base de datos disponible actual con datos disponibles en los Estados miembros y en otras fuentes. El tercer objetivo del observatorio es establecer un sistema de seguimiento del suelo en pleno funcionamiento, relacionado con las principales políticas de la Unión Europea relacionadas con los suelos. Esto se logrará mediante el establecimiento de un cuadro de mando del suelo de la Unión Europea que sea operativo y que contenga datos e indicadores relevantes para la política en apoyo a los servicios de la Comisión y a las agencias europeas, como Eurostat, European Food Safety Authority, European Chemicals Agency. El tablero de indicadores del suelo de la Unión Europea deberá basarse en datos sólidos. Una fuente importante es el marco ampliado del que hemos hablado, del sistema de suelos del programa Lucas y la integración con los programas del Sistema Nacional de Monitoreo de Suelos. Esto proporcionará una base de información coherente para las opciones políticas y para la presentación de informes periódicos sobre los suelos para las distintas acciones políticas de la Unión Europea relacionadas con el suelo, que están todas estas que listo aquí. El observatorio establecerá un tablero de indicadores del suelo de la Unión Europea que presentará indicadores que monitorearán el logro de los objetivos relacionados con el suelo, con valores, tendencias, análisis y conclusiones sobre los datos. El cuarto objetivo del observatorio es ofrecer ciencia e innovación de vanguardia. El observatorio está firmemente integrado en el programa de trabajo del Centro Común de Investigaciones y, por tanto, incluye también la investigación y la innovación dentro del programa Horizonte Europa y apoya plenamente la implementación de la misión. El observatorio apoyará la investigación de vanguardia dentro de los proyectos de investigación y de la misión del Horizonte Europa. Y unos ejemplos de las actividades de investigación en curso son el nuevo seguimiento en toda la Unión Europea de los residuos de plaguicidas y antibióticos en el suelo. La secuenciación de los DNA de los genomas que se encuentran en los suelos, en metagenómica, el aislamiento de genes de resistencia a los antibióticos en los suelos y la detección de microplásticos en muestras de suelos. El quinto objetivo del observatorio es proporcionar una plataforma para el debate y participación ciudadana, el Foro Europeo del Suelo. El foro será una iniciativa sumamente inclusiva, abierta a expertos de los Estados miembros,
a partes interesadas pertinentes, a universidades, academia, industria, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados. Como plataforma de comunicación y concienciación, permitirá debates abiertos e inclusivos de todas las partes interesadas. Entregará informes y publicaciones para el público en general y las partes interesadas relevantes. Establecerá grupos de trabajo dedicados a temas específicos relevantes para las principales políticas de la Unión Europea relacionadas con el suelo. El observatorio proporcionará así una plataforma abierta e inclusiva para la discusión y la participación ciudadana. Continuaremos con publicaciones para el público en general, como por ejemplo la serie de Atlas de suelos, suelos de biodiversidad, suelos de Europa, suelos de África, suelos de Sudamérica. El observatorio apoyará la Red Europea de Concienciación del Suelo, ENSA, y la Asociación Europea del Suelo. Según lo recomendado por la Junta de la Misión, promoveremos los resultados de los proyectos Living Labs y Lighthouse, que establecerá la misión. Y ya, para concluir, este nuevo Observatorio del Suelo de la Unión Europea tiene la ambición de apoyar un sistema de monitoreo del suelo de la Unión Europea, totalmente operativo y que aborde las políticas de la Unión Europea relacionadas con el suelo, y que esté completamente integrado con los sistemas nacionales de monitoreo del suelo. En estrecha colaboración con la Agencia Europea del Medio Ambiente, proporcionará informes periódicos sobre el estado de los parámetros e indicadores del suelo relevantes para las políticas. Su implementación se basará en el actual Centro de Datos, Centro Europeo de Datos de Suelos, ESDAC, y su sistema de monitoreo de suelos LUCAS. Se beneficiará de la sólida capacidad de modelización del suelo y desarrollo de indicadores dentro del Centro Común de Investigación y estará disponible para una integración completa con los sistemas de seguimiento del suelo existente en los Estados miembros de la Unión Europea. Servirá para todas las políticas de la Unión Europea relacionadas con el suelo y en particular la revisión de la estrategia temática del suelo y apoyará plenamente la implementación de la misión sobre la salud del suelo y la alimentación. El Observatorio del Suelo es un ejemplo de cómo el Centro Común de Investigaciones utiliza su capacidad científica para reaccionar ante una necesidad política clara. Y con esto doy por terminada esta presentación general del observatorio y agradezco muchísimo la atención de todos. Muchísimas gracias a ti, Ana. Sumamente interesante esta descripción que has hecho de los objetivos de este Observatorio Europeo del Suelo. Iniciamos entonces, si os parece, un turno de preguntas, y hay algunas cuestiones que están planteadas en el chat y que me vas a permitir que te comparta. Sí. María Almagro pregunta que qué países tienen actualmente un sistema nacional de monitorización del suelo y qué parámetros se están midiendo y con qué frecuencia. Bueno, es un tema complejo porque cada país tiene un programa nacional. Digamos que todos los países tienen algún sistema de monitorización de suelos, más o menos establecido. Los países más avanzados que tienen una legislación de suelos, como los países del norte de Europa, por ejemplo, tienen sistemas muy desarrollados ya de seguimiento y monitorización. Otros países más del lado del este de la Unión Europea realmente están pidiendo que la Unión Europea haga un esfuerzo por establecer una política común sobre suelos, porque no tienen una legislación. Entonces, uno de los pasos para poder establecer un sistema de monitoreo es que haya en los países una legislación de suelos.
porque necesita todo el tema de monitoreo de suelos, necesita financiarse y son los países los que tienen que dar los recursos para que esto se pueda hacer. Yo le invitaría a quien ha hecho la pregunta, María Almagro. María Almagro, a entrar en la base de datos ESDAC, de la que he hablado, el European Soil Data Center, donde encontrará los datos de monitoreo de los países donde existe este programa. Como no existe en todos los países, por eso la Unión Europea empezó en el año 2009 a financiar a través de Eurostat, que es la oficina estadística de recogida de datos de la Unión Europea, con la recogida de estos 25.000 emplazamientos de suelos en todo el territorio de la Unión Europea, para hacer un análisis armonizado con los mismos parámetros y analizado por un solo laboratorio, de forma que haya un seguimiento armonizado de cómo cada año, según los años 2009, 2012, 2015, ahora el 2018 y ahora el 2022, cómo han evolucionado en estos emplazamientos y según el tipo de uso de los suelos, porque hay suelos forestales, hay suelos agrícolas, hay suelos urbanos, o sea, hay distintas categorías de suelos, cómo han ido evolucionando con los años según también el uso del suelo. O sea, se va discriminando, ¿no?, entre los distintos usos. Sí, y toda esta información la podéis encontrar porque está publicada en el European Data Center de suelos, el ESDAC. Gracias. Con los métodos también. Gonzalo Pineda Carmena, Sí. te da las gracias por la presentación, igualmente que mucha gente más, que ya podrás ver en el chat. Y comenta que le surge la duda de si existirán proyectos en los que haya participación directa de ciudadanos voluntarios. Todo posible, ¿no? Realmente en el foro de suelos y todo lo que está preparando la misión del suelo es la inclusión de todos los ciudadanos en este proyecto. O sea que desde el primer día hemos estado hablando en Condegres sobre la necesidad de implicar toda la ciudadanía y que haya dar gran difusión a partir de los centros científicos, centros educativos, de llevar más el suelo a la escuela, a los programas en las universidades, en los institutos, que se sepa más del suelo. Y solo a través de la concienciación ciudadana, empezando ya desde la escuela, podremos hacer que esto sea realidad y que realmente la voluntad es esta. Y existen los proyectos de los Living Labs, donde se pretende que los ciudadanos participen en estos laboratorios vivientes. O sea que tendrá ocasiones de participar. Eso entronca con el objetivo número 5, ¿no? El objetivo número 5 del observatorio, que está en línea con los objetivos de la misión del suelo. Un segundito que estoy leyendo. A ver, Carlos Rapp pregunta que ¿para cuándo una directiva de protección del suelo en la Unión Europea? Es lo que ha pedido el Parlamento Europeo ahora. O sea, el 28 de abril se publicó la resolución del Parlamento Europeo, donde el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que elabore la revisión de la estrategia temática del suelo. En el año 2006 ya se preveía como uno de los pilares de la estrategia la elaboración de una directiva de suelos, pero fueron los
mismos países los que votaron contra la directiva, porque habían siempre unos intereses. Entonces la directiva no prosperó. Ahora vamos a intentarlo otra vez. Quizás sea con un formato distinto. Lo que se intenta ahora es que, por ejemplo, el tema de restauración de suelos, de recuperación y restauración de suelos, que es como contaminación, es un tema muy importante por las repercusiones que hay sobre la salud humana y sobre la calidad de los alimentos, es que sea legal, o sea, jurídicamente vinculante, o sea, legalmente vinculante, o sea, que se le dé un peso mayor al tema de recuperación de suelos con una legislación adecuada para ese tema. Vamos a ver la estrategia que define la nueva estrategia temática de suelos, cómo propone que se lleve a cabo el tema de la legislación o una directiva de suelos, porque es un tema muy difícil. Sí, complicado. Es un tema muy difícil. Tenemos una mano levantada. Jorge Mataix, Beneito. Sí. Hola. Hola, ¿me oyes? Buenas tardes. Sí, Buenas perfectamente. tardes. Que me sorprendió ver a Ana, que la recuerdo de un viaje a Madrid que hicimos con un Seat Panda. No te veo, abre la cámara. Hace 1000 años, ¿verdad, Ana? Bueno, Jorge fue mi director de tesina en el Departamento de Química Agrícola que construimos juntos, porque fue una de las primeras, bueno, había terminado mi licenciatura en Murcia y se abrió el departamento en Alicante, el Departamento de Química Agrícola, y me trasladé a Alicante, de Murcia a Alicante, para pues ayudar a poner mi granito de arena en la construcción de este laboratorio de química agrícola en la Universidad de Alicante. Entonces, mis vínculos con la Universidad de Alicante son muy cariñosos y muy entrañables. Me alegro mucho de que estés ahí, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más en relación a este tema? A ver, sigo leyendo. Sara Ibáñez bueno, te da las gracias de nuevo por la presentación. Y claro, le da pena pensar que a estas alturas pues siga siendo un problema que los análisis se tengan que realizar en un mismo laboratorio, ¿no? Para tener asegurada la armonización de los resultados. Carolina Boix te da las gracias también y pregunta ¿cuáles fueron los intereses que dificultaron que prosperara en el 2006 la Directiva de Suelos? ¿Y esos intereses no estarán presentes actualmente también para hacer prosperar de nuevo la directiva? Bueno, pues una de las principales razones por las que no prosperó la directiva es porque precisamente fueron los países que ya tenían una legislación de suelos. Y entonces, estamos hablando del año 2008, fue un año de la grande crisis económica en toda Europa, con el boom del inmobiliario y todos los problemas. Entonces, los países sintieron miedo de tener que aumentar sus costes, los países estaban reduciendo personal y han estado reduciendo personal, y lo sabéis, en ministerios, en agencias de medio ambiente. El medio ambiente no era un tema prioritario en aquella época, en el 2008. Y entonces no querían que una nueva directiva supusiese una carga financiera más
y no estaban dispuestos a acceder a lo que ellos ya habían obtenido con sus... que tenían incluso una legislación más restringente incluso de la Directiva de Suelos. Yo creo que estamos en una situación distinta. Ahora tenemos un pacto verde y tenemos una presión muy fuerte para avanzar en temas medioambientales, de protección ambiental y por el cambio climático también. Por tanto, yo creo que va a ser que estamos en un contexto distinto y tengo esperanza en que progrese y que hayan avances realmente importantes en la nueva estrategia temática de suelos. Sin duda. Tenemos otra pregunta de Elizabeth Nadeu. Has mencionado la CAP en una de tus diapositivas. ¿Cómo ves el rol de los planes estratégicos de los Estados miembros para ayudar a conseguir los objetivos del Green Deal y sus estrategias? ¿Es realista pensar que se van a alinear o por lo menos no se van a bloquear? Digamos que todos han firmado el Green Deal. Entonces, ¿quién es el que se va a echar atrás? Va a ser el malo de la película. Yo creo que los Estados miembros están pensando en que, bueno, tienen que hacer algo, porque también están viendo los beneficios para la economía. No es todo solo, es una inversión que se hace, pero es para que haya un desarrollo sostenible y que progresemos hacia una contaminación cero, sobre todo, hacia una agricultura sostenible. Está aumentando mucho en Europa las hectáreas disponibles para la ecoagricultura. O sea que yo veo indicios positivos de que vamos en la buena dirección. ¿Y por qué? Pues porque están viendo los actores económicos están viendo que son oportunidades también de crecimiento. O sea que tengo la esperanza de que también en tema de agricultura se avance hacia una agricultura más sostenible. Obviamente es lo deseable. Bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Si no, parece que no. Si no, luego cuando termine la siguiente conferencia podemos hacer una recapitulación para aquellas personas que quieran. Muchísimas gracias, Ana. Gracias ha a sido vosotros. interesantísimo tu presencia aquí esta tarde y bueno, esperamos que vaya todo encauzado. Perfecto. Para el futuro. Me voy a seguir hasta el final. Perfecto. Gracias.